Programa es de análisis noticioso y opinión. TM Noticias, segunda emisión. Ella tiene para ti el resumen de información que debes de saber a mitad del día. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias, segunda emisión. Lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde por 89.5 FM Romántica. Elisa Pérez Garmendia te acompaña con todo lo que necesitas saber en TM Noticias, segunda emisión. Muy buenas tardes, bienvenidos a TM Noticias, segunda emisión. Qué gusto que estén conectados con nosotros a través de Romántica, la 89.5, y que usted haya acudido a esta cita para ponerse al día, mediodía, con su amiga Elisa Pérez Garmendia, con el gusto siempre de poder acompañarle a mitad del día con la mejor información generada hasta el momento y que ya está marcando la agenda de inicio de este lunes 10 de agosto, un lunes muy nublado, la verdad agradable, no sé usted, pero a mí me parece un día bastante agradable luego de que seguimos disfrutando de esta humedad que hasta cierto punto no ha generado gran bochorno gracias a las intensas lluvias registradas el fin de semana. Cuénteme ¿cómo le fue con las lluvias? Algunas restricciones en los servicios de agua, ya que continúa la limpieza de la infraestructura hidráulica de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. Sea paciente, ya que estos trabajos lo que buscan es no complicarle la existencia, sino garantizarle que el agua para consumo humano y de uso personal esté en óptimas condiciones, libre de sedimentos, pero sobre todo con la calidad suficiente y la seguridad para su uso. Así que pues usted sea paciente, esté atento de estos reportes de la Junta de Agua Potable para que se prevenga llenando sus tinacos, llenando tinas o comprando algunos garrafones de agua extra. Particularmente mañana estará suspendido el servicio, principalmente en las colonias del sur de Culiacán. Más adelante le daremos el reporte de qué colonias para que usted tome sus precauciones. Aprovecho también para saludar a las personas que se están conectando a través de nuestro Facebook como TM Noticias. Gracias por estar con nosotros. Pongo a su disposición, como siempre, para cualquier denuncia, comentario u opinión, nuestro WhatsApp 6672-308-904. Llámenos si le podemos ayudar con alguna gestoría directamente en sus colonias como intermediarios ante las autoridades para que usted sea atendido de manera oportuna. Lo haremos, créame, con muchísimo gusto y con muchísimo compromiso. Bueno, me voy de lleno a la información. La verdad es que durante mucho tiempo, lo comentaba yo esta mañana, Los Mochis había sido visto como un oasis frente a la violencia que golpeaba a otras regiones de Sinaloa, pero lo ocurrido la noche de ayer, un enfrentamiento a balazos en un sector céntrico conocido como el sector Fátima por la Escali, donde se enfrentaron a balazos un grupo de delincuentes y las corporaciones policíacas. Afortunadamente, las autoridades detuvieron a 8 personas, 4 están heridos y algunos recibiendo atención médica. Lo cierto es que ya se dio a conocer hoy la identidad de estos 8 detenidos que participaron en este enfrentamiento y que le arrebataron por un momento la tranquilidad a los habitantes de la ciudad de Los Mochis en esta céntrica colonia. Ellos ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Esta es la información. 8 personas fueron detenidas tras el enfrentamiento y persecución registrados entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional en distintos sectores de Los Mochis. 4 de los arrestados resultaron lesionados por arma de fuego y fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad para recibir atención médica. Las autoridades identificaron a los detenidos como Luis Ángel, Ángel Humberto, Cristian Alberto, Daniel Alexis, Daniel Alberto, Gerardo, Jorge Pedro y Jesús Daniel. De manera preliminar, se informó que algunos de ellos son originarios de Los Mochis y que todos son jóvenes, aunque no se revelaron sus edades.
autoridades. Hasta el momento, las autoridades no han precisado cuáles de los detenidos fueron los que sufrieron heridas por arma de fuego, ni el estado de salud o la gravedad de las lesiones de los 4 civiles hospitalizados. Los otros 4 detenidos fueron trasladados a la subsede Los Mochis de la Fiscalía General de la República, donde el Ministerio Público Federal integra la carpeta de investigación correspondiente. De acuerdo con los primeros reportes, la persecución comenzó en el oriente de la ciudad, presuntamente en el sector Tabachines, donde elementos de la Guardia Nacional detectaron la circulación de una camioneta Chevrolet Tahoe en la que viajaban personas armadas. El operativo se prolongó por varias calles hasta llegar al sector Fátima, donde el conductor de la Tahoe perdió el control de la unidad y se impactó contra un árbol. Tras el choque, los elementos federales lograron detener a los ocupantes del vehículo y ponerlos bajo custodia. Después de la intercepción, alrededor de 20 patrullas artilladas de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina reforzaron el despliegue de seguridad en la zona para evitar una nueva agresión contra las fuerzas federales. Las autoridades federales también informaron que durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano, así como la camioneta Chevrolet de modelo reciente y color negro. Tanto el vehículo como los fusiles asegurados quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Los Mochis, donde continuarán las investigaciones para determinar la probable responsabilidad de los detenidos. Para TM Noticias, Miguel Campaña. Y bueno, pues Mochis, la verdad es que sí, lo más delicado es que estos hechos ocurrieron dentro de la ciudad, en una de las zonas donde más transitan diariamente las familias y los ciudadanos. Y la pregunta que nos hacemos pues es inevitable, ¿estamos realmente ante un hecho aislado o frente a una violencia que empieza a desplazarse hacia nuevos territorios? El sur está sufriendo ya lo propio a pesar del reforzamiento constante de elementos militares y la llegada de estos 1,700 elementos de la Marina el pasado fin de semana. Pues esperemos que no se conflictúe y que no migre el epicentro de la violencia que tradicionalmente se estaba presentando y se sigue presentando en Culiacán, a zonas tan tranquilas como la ciudad de Los Mochis, en las que incluso muchas familias optaron por emigrar y poder tener una mejor calidad de vida. No es lo deseable. Yo creo que las autoridades deben responder con resultados y evitar que la ciudadanía pues terminemos acostumbrándonos a vivir entre operativos, presencia militar, persecuciones y balaceras como si fuera parte de nuestra indeseable normalidad. Y la violencia también volvió a golpear la zona serrana de Badiraguato. 2 hombres fueron encontrados sin vida y con impactos de bala a un costado de la carretera Badiraguato-Surutato, en un hecho que ya es investigado por la Fiscalía. Las víctimas ya fueron identificadas por sus familiares. 2 hombres fueron encontrados asesinados a balazos durante la mañana de este lunes 10 de agosto a un costado de la carretera que comunica a la cabecera municipal de Badiraguato con Surutato, entre las comunidades de San Antonio, de La Palma y Los Sitios. El hallazgo fue reportado alrededor de las 6 de la mañana cuando vecinos de la comunidad de Boca de Arroyo alertaron a las autoridades sobre la presencia de 2 personas sin vida, ubicadas aproximadamente a 100 metros de la entrada a esa localidad. Las víctimas fueron identificadas en el lugar por sus familiares. Una de ellas respondía al nombre de Francisco, originario de la comunidad de Los Sitios, Badiraguato. El segundo fallecido fue identificado como Ascensión, entre 40 y 42 años, con domicilio en San José de la Puerta, también en el municipio de Badiraguato. Elementos de la policía municipal acudieron al sitio para confirmar el reporte y acordonaron el área para preservar la escena del crimen. Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios relacionados con el doble homicidio. Al concluir los trabajos periciales, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la práctica de las pruebas de ley, mientras la Fiscalía inicia la investigación para esclarecer el crimen. Para TM Noticias, Miguel Campaña. Bueno, y así como hacíamos esta reflexión sobre la tranquilidad de Los Mochis, creo que también Surutato, más que una comunidad serrana, es uno de los destinos turísticos que Sinaloa ofrece en este verano. Por eso hechos de violencia como el registrado hoy en la mañana en la carretera Badiraguato a Surutato generan bastante preocupación entre los habitantes y ciudadanos, porque pues la seguridad debe ser una prioridad para evitar que la violencia termine desplazando al turismo y afectando quienes viven de esa actividad. Las autoridades tienen el reto de reforzar sin duda la vigilancia, pero sobre todo garantizar condiciones de tranquilidad en los accesos y comunidades, porque pues cuidar Surutato es cuidar también de su gente, su economía y la posibilidad de que siga siendo un destino para disfrutar
en paz en ese municipio serrano. 1:12, vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Apenas iniciamos, tenemos más información interesante para usted este lunes en TM Noticias, segunda emisión. Ya volvemos. Todo lo que debes saber te lo decimos aquí. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias, segunda emisión.
TM Noticias segunda emisión con el estilo objetivo y con lo que debes de saber a mitad del día. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias segunda emisión. Ya estamos de regreso en TM Noticias y bueno, para nadie es ajeno que durante este periodo vacacional los niños en sus momentos de asueto se encierran en sus habitaciones y disfrutan mucho del mundo digital. Las redes sociales forman parte no solo de sus vacaciones, sino de su vida cotidiana. Y el debate ahora es hasta dónde debe llegar su uso y quién debe poner los límites. Esta mañana en la mañanera el gobierno federal planteó una nueva discusión sobre la regulación de estas plataformas ante preocupaciones por su impacto, sobre todo en la atención y la concentración de nuestros menores y de los adultos también. ¿Cuántas horas pasa usted ahí scrolleando el teléfono y pierde el tiempo en el ocio? Pero lo más preocupante es la falta de criterio en los menores de edad. Sobre todo, la preocupación se centra mucho en el impacto que tienen para su descanso, su aprendizaje y su convivencia B2B con otros seres humanos, y no perdidos en su mundo virtual, sino que incluso van perdiendo capacidad para socializar entre ellos. La pregunta, estimado radioescucha, es inevitable: ¿regular para proteger o limitar un espacio que también puede ser una herramienta educativa? A continuación, la información. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que continuará la discusión sobre una posible regularización de las plataformas digitales y redes sociales ante los efectos de que el uso excesivo de estas herramientas puede tener en el aprendizaje y comportamiento de niñas, niños y adolescentes. Durante la conferencia matutina, Sheinbaum indicó que la propuesta de regularización será presentada durante el próximo ciclo escolar y sostuvo que el debate debe incluir la participación de docentes, familias y estudiantes, además de las autoridades educativas. La presidenta explicó que uno de los planteamientos es que las maestras y maestros trabajen con los estudiantes de tercer grado de secundaria y educación media superior, temas relacionados con el manejo de las emociones y el impacto del uso de las plataformas digitales. Por eso es indispensable que esto sigamos discutiéndolo como sociedad, no solamente lo que piensa la presidenta o el secretario de Educación o el subsecretario, sino qué piensan las maestras y los maestros en el salón de clase, hasta dónde el celular puede ser un apoyo en la escuela o mejor no, hasta dónde las mamás y los papás deben saber de este impacto para que también puedan hablar con sus hijos, porque no se trata solo de prohibir o de prohibir per se, es decir, ya no está prohibido, no lo puedes usar, sino de que también las niñas y los niños sepan cuál es el impacto que eso puede tener en su desarrollo, por más pequeños que sean. Por eso es indispensable seguir hablando de estos temas. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que uno de los retos para los docentes es mantener la atención de los estudiantes ante la inmediatez de los contenidos digitales, además de atender problemáticas como el ciberacoso e incorporar la tecnología con fines pedagógicos. Como parte de la discusión, docentes y especialistas expusieron durante la conferencia sus expectativas sobre el impacto del uso prolongado de las pantallas. Entre los efectos señalados se encuentran cambios en las concentraciones, el descanso, el desempeño escolar, la comunicación y la convivencia familiar. La especialista Yareni Delgado Domínguez planteó la necesidad de fortalecer espacios que permitan recuperar la atención y la reflexión profunda, así como promover un uso crítico en la tecnología. Las autoridades educativas señalaron que el objetivo de las medidas en discusión no serán únicamente restringir el uso de los dispositivos, sino promover un manejo equilibrado de las tecnologías y fortalecer la participación de las escuelas, docentes y familias. Para TM Noticias, América Espinosa. Es que incluso una pantalla puede parecer pues un espacio seguro, pero también detrás de los videojuegos, una red social o una conversación en internet pueden existir riesgos para nuestras niñas, niños y adolescentes. Por eso localmente la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa hizo hoy un llamado a las familias. No se trata de prohibir el uso de la tecnología, sino de, como padres o tutores, estar pendientes para acompañar, supervisar y conocer qué consumen nuestros niños y sobre todo con quién están interactuando en este mundo digital.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Dirección de Programas Preventivos, exhortó a madres, padres de familia y personas cuidadoras a supervisar el contenido que consumen niñas, niños y adolescentes en Internet, redes sociales, videojuegos y otras plataformas. La directora de Programas Preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública Sinaloa, María Guadalupe Casares Gallegos, señaló que el uso de dispositivos electrónicos debe ir acompañado de una vigilancia constante, ya que algunos videojuegos y plataformas pueden incluir mensajes, audios o contenido violento e inapropiado que no siempre resulta evidente para los adultos. Pues importante, indispensable que los padres de familia estén al pendiente de lo que consumen y sobre todo que no solamente al ver sino escuchar lo que están consumiendo en ese momento, ya que se han presentado casos, a mí me ha tocado en distintas escuelas en donde nos comparten experiencias, en donde situaciones que hay a través de un videojuego tú puedes observar que está sucediendo algo, pero el audio habla totalmente de otras cosas, incluso generadores de violencia o abuso sexual. Es un llamado específico a nuestros padres a que estemos al pendiente y que tomemos el control de lo que consumen nuestros hijos en distintas plataformas. Indicó que la dependencia impulsa la campaña Toma el Control, con la finalidad de que las familias conozcan las plataformas que utilizan sus hijas e hijos, el contenido al que tienen acceso y las personas con quienes interactúan en línea. Entre las principales recomendaciones destacó establecer horarios para el uso de dispositivos electrónicos, activar herramientas de control parental y mantener una comunicación permanente con niñas, niños y adolescentes sobre los riesgos que existen en el entorno digital. Casares Gallegos advirtió que detrás de una pantalla pueden presentarse conductas que afecten la seguridad e integridad de los menores, por lo que consideró fundamental fortalecer el acompañamiento familiar. Además, invitó a promover actividades recreativas, deportivas, culturales y de aprendizaje que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, privilegiando espacios de convivencia, diálogo y comunicación. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reiteró que la prevención comienza desde el hogar e hizo un llamado a madres, padres y personas cuidadoras a involucrarse activamente en la formación de los menores, fomentando el uso responsable de la tecnología y una navegación segura en Internet. Para TM Noticias, Miguel Campaña. Bueno, y esta mañana le informábamos de un incendio dentro de un centro de rehabilitación en Los Mochis que el pasado fin de semana dejó 2 personas sin vida y 2 más lesionadas, lo que planteó la preocupación de qué tan seguros están estos espacios donde cientos de personas buscan recuperarse, aunque la Secretaría de Salud asegura que el establecimiento estaba regulado y que ya había sido inspeccionado. También reconoce que en Sinaloa existen alrededor de 200 centros de rehabilitación y solo una parte actualmente cumple con los requisitos establecidos. Tras esta tragedia, las autoridades anuncian que van a incrementar el programa de supervisiones. El Centro de Rehabilitación de Los Mochis, donde recientemente se registró un incendio que dejó 2 personas fallecidas y 2 más lesionadas, se encuentra regulado por la Secretaría de Salud de Sinaloa, informó el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo. El funcionario señaló que el establecimiento forma parte de los centros que cumplen con la normativa correspondiente, por lo que el origen y las causas del incendio deberán ser determinadas mediante los peritajes de las autoridades competentes. Este incidente que pasó en Mochis sucedió en un centro de rehabilitación que se encuentra regulado. Al parecer, pues son causas lo que lo ocasionó, pues está sujeto a una investigación, pero era un centro que se encuentra cumpliendo con las normas, ¿sí? Llama la atención el suceso, ya será a cargo de quien corresponde evaluar el origen del fuego y las repercusiones que se dieron. Sin embargo, la Comisión Estatal de Prevención de Enfermedades o de Adicciones, de Prevención y Tratamiento de Adicciones, CEPCA, pues está al pendiente de esto y bueno, vamos a fortalecer las campañas de regularización de centros de rehabilitación. De acuerdo con el secretario, en Sinaloa existen alrededor de 260 centros de rehabilitación, aunque no todos se encuentran registrados o regularizados. Actualmente cerca del 70 cumplen con los requisitos establecidos, mientras que el resto han recibido indicaciones para avanzar en el proceso de regularización. González Galindo explicó que para obtener la regularización se revisan distintos aspectos de los establecimientos, entre ellos el tipo de población que atienden, las condiciones de sus instalaciones y la disponibilidad del personal como médicos, enfermeras y psicólogos. La supervisión se realiza mediante recorridos intersectoriales en los que participan
participan autoridades de salud, protección civil, seguridad pública, SEPCA y organismos de derechos humanos con el objetivo de evaluar las condiciones de operación y emitir las recomendaciones correspondientes. El secretario aclaró que la Secretaría de Salud tiene funciones de regularización, pero no está facultada para imponer sanciones o realizar directamente el cierre de establecimientos. Las recomendaciones derivadas de las supervisiones son canalizadas a las instancias correspondientes. Tras el incendio registrado en Los Mochis, adelantó que se emplearán las acciones de supervisión en otros centros de rehabilitación del Estado, además de reforzar las campañas para promover la regularización. Sobre las personas afectadas por el incendio, González Galindo informó que 2 personas fallecieron y 2 más resultaron con quemaduras. Una de las personas lesionadas, de 26 años, ya había sido dada de alta, mientras que otra permanecía bajo atención médica con quemaduras en tórax, cuello y rostro. González Galindo indicó que todavía no se determina si las personas fallecidas murieron a consecuencias directas del fuego o por asfixia, ya que esta información debería esclarecerse mediante los peritajes y las autopsias correspondientes. Para TM Noticias, América Espinosa. Con el regreso a clases, ya a la vuelta de la esquina, también llegan algunas inscripciones, colegiaturas, uniformes y una larga lista de gastos para las familias. Para quienes optan por y tienen la oportunidad de ofrecer a sus hijos una educación particular, bueno, pues ellos también tienen derechos, según la Profeco. Hoy les recuerda que los planteles particulares deben ser muy claros con sus costos y sus condiciones y no les pueden imponer, escuche usted, por más que sea un colegio particular, compras o prácticas que afecten de manera excesiva los bolsillos a los padres de familia. Estas son las recomendaciones que hace la Profeco para estos casos de educación particular. La Procuraduría Federal del Consumidor recordó a las familias que contratarán servicios educativos particulares cuáles son las obligaciones que deben cumplir las instituciones, así como los derechos de madres, padres y personas tutoras. La dependencia señaló que las escuelas participantes deben informar de manera clara las condiciones del servicio, incluyendo costos de inscripción, reinscripción y colegiaturas, además de las políticas de la cancelación y los servicios adicionales que ofrecen. También deben informar por escrito si cuentan con incorporación de la Secretaría de Educación Pública para garantizar la validez oficial de los estudios. Una vez establecido el contrato, las instituciones no pueden aumentar las colegiaturas durante el ciclo escolar, sin contar con el acuerdo de la mayoría de madres, padres y personas tutoras. En cuanto a los útiles, uniformes y material escolar, las familias tienen la libertad para elegir dónde adquirirlos. Por ello, las escuelas no pueden obligarlas a comprarlos con determinados proveedores ni exigir que sean nuevos. La Profeco también indicó que ante los adeudos, una escuela puede suspender el servicio conforme a las condiciones aplicables, pero no pueden retener documentos de los estudiantes ni requerirá prácticas abusivas o discriminatorias que impliquen exhibición de las familias. La dependencia recordó que revisará las condiciones de contrato y conservar comprobantes de pago, además de reportar cualquier irregularidad relacionada con la prestación de los servicios educativos particulares. Para TM Noticias, América Espinosa. Ahí está, pues, hay módulos de atención para que usted pueda ser orientado en las instalaciones de la Profeco, así que usted puede acudir o consultar su página oficial para poner cualquier denuncia, pues eche mano de esta instancia precisamente para evitar abusos en este regreso a clases, sea por un tema de educación pública y de manera también particular por la educación privada. De cualquier forma, usted está protegido como consumidor. Y antes de irnos a un segundo corte comercial, lo invito a revisar junto con Cielo Neris cómo se comporta el clima esta tarde en Sinaloa. El reporte del clima, temperaturas, sensaciones térmicas, días despejados o nublados, todo lo escuchas aquí. El clima en TM Noticias. Es momento de compartirles el pronóstico del tiempo para esta tarde. Iniciamos en la capital del estado, donde prevalece un ambiente cálido nublado. La temperatura se mantiene alrededor de los 36 grados, con una humedad del 55% y una probabilidad de lluvias del 79%. Para esta noche se espera un descenso de la temperatura con una mínima de 25 grados, además de posibles lluvias pasajeras y una probabilidad de lluvias del 55%. Continuamos en el norte del estado, en Los Mochis, donde prevalece un ambiente cálido y parcialmente nublado con algunas lluvias. La temperatura se mantiene en 36 grados, con una humedad del 54% y una probabilidad de lluvias del 55%. Para esta noche se espera una temperatura de 27 grados. Y finalizamos en el puerto de Mazatlán, donde prevalece un ambiente parcialmente nublado con posibilidad de tormentas dispersas. La temperatura se mantiene en 34 grados, con una humedad del 63% y una probabilidad de lluvias del 55%. Durante la noche se espera una temperatura de 29 grados. Hasta aquí el pronóstico del clima.
El reporte del clima, temperaturas, sensaciones térmicas, días despejados o nublados. Todo lo escuchas aquí. El clima en TM Noticias. Una con 32 minutos, nos vamos rápidamente a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso, más información aquí en TM Noticias. No le cambie, que ya volvemos. Todo lo que debes saber te lo decimos aquí. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias, segunda emisión.
TM Noticias Segunda Emisión, con el estilo objetivo y con lo que debes de saber a mitad del día. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias Segunda Emisión. Ya estamos de regreso aquí en TM Noticias y bueno, las lluvias registradas durante el fin de semana continúan poniendo a prueba la infraestructura de Culiacán, pero también siguen reflejando y poniendo al descubierto un problema recurrente. La basura que termina en las rejillas y las bocatormentas. Tras las precipitaciones registradas el domingo, personal del ayuntamiento reiteró, escucha usted, alrededor de 1,5 toneladas de residuos en estos puntos de captación. La pregunta es realmente inevitable. ¿Cuánto de este problema podría evitarse si usted y todos hiciéramos nuestra parte y no arrojáramos basura a las calles de la ciudad? La información con Matilde Montiel. Tras las lluvias registradas durante la tarde y noche del domingo, el Ayuntamiento de Culiacán activó trabajos de limpieza y desasolve en distintos puntos de la ciudad para evitar obstrucciones y facilitar el desalojo del agua. Personal de la Dirección de Aseo y Limpieza intervino 44 rejillas pluviales y 229 bocatormentas, ubicados en el primero, segundo y tercer cuadro de la capital sinaloense. Durante las labores se utilizó una unidad operativa y se retiraron aproximadamente 1,5 toneladas de basura y residuos acumulados en los puntos de capacitación. Derivado de las lluvias que se presentaron el día de ayer 9 de agosto por la tarde-noche, se activó la brigada de jornada acumulada y limpiaron 44 rejillas y 229 bocatormentas en el primero, segundo y tercer cuadro de la ciudad, utilizando una unidad, 2 trabajadores y juntando aproximadamente 1,5 toneladas de basura. El director de Aseo y Limpieza, Fernando Burgos Espinosa, explicó que el personal de jornada acumulada fue movilizado como parte de la atención posterior a las precipitaciones. Estas acciones buscan mantener despejada la infraestructura pluvial y reducir el riesgo de afectaciones durante las lluvias, además de formar parte de los trabajos permanentes de mantenimiento que realiza el municipio. Para TM Noticias, Matilde Montiel. Bueno, y le comentaba que también como parte de los trabajos de limpieza, de desasolve por esta sedimentación que de repente también va y da a la infraestructura hidráulica provocada por el arrastre de arena y otras sustancias, la JAPAC anuncia el mantenimiento de la planta potabilizadora San Lorenzo, por lo cual pues habrá una suspensión del servicio a partir de mañana martes a las 6 de la mañana, principalmente en las colonias del sur poniente de Culiacán. Este servicio será restablecido hasta el miércoles, por lo que a continuación le presentamos qué sectores y colonias de la ciudad no tendrán el servicio de agua para que tome sus precauciones. Decenas de colonias de la zona sur de Culiacán tendrán una suspensión temporal de servicio de agua potable este martes 11 de agosto, debido a los trabajos de mantenimiento en los sedimentadores de la planta potabilizadora San Lorenzo. La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán informó que el corte comenzará a partir de las 6 de la mañana de este martes y se prevé que el suministro quede restablecido durante la mañana del miércoles 12 de agosto. Entre las zonas que tendrán afectaciones se encuentran Adolfo López Mateo, Aeropuerto, Bachigualato, Andalucía, Antonio Nakayama, Buenos Aires, Bugambilias, Campo Bello, Chula Vista, Cenop, Diana Laura Riojas, Domingo Rubí, El 10, Estela Ortiz, Felipe Ángeles, Francisco y Madero, Hacienda de la Mora, Infonavit Barrancos, La Condesa, La Estancia, Las Torres, Lázaro Cárdenas, Los Arcos, Los Portales, Mercado de Abastos y Mezquitillo. También se contempla a habitantes de Miravalle, Perisur, Progreso, Providencia, Prados del Sol, Rincón del Parque, San Agustín, San Diego, San Isidro, San Luis, Santa Bárbara, Simón Bolívar, Terranova, Urbivilla del Sol, Villa Verde y Vinoramas, entre otros sectores. JAPAC explicó que las labores son necesarias para conservar el funcionamiento adecuado del proceso de potabilización y mantener la calidad del agua que llega a la población, particularmente durante la temporada de lluvias. La paramunicipal recomendó a las familias de las zonas afectadas tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades durante el periodo de suspensión. Para TM Noticias, Matilde Montiel.
usted tiene un trámite pendiente, pues le tengo buenas noticias, ya sea que necesite atención médica o simplemente busca algún apoyo por ahí que ofrecen las instituciones públicas, pues tome nota porque este jueves habrá una oportunidad para resolver varias necesidades en un solo lugar. El DIF Sinaloa llevará a cabo las Brigadas del Bienestar en pleno centro de Culiacán, con servicios de salud, trámites, apoyos sociales y actividades gratuitas para todas las familias. El reporte completo con América Espinosa, quien por cierto ya regresó de unas merecidas vacaciones. Escuchemos. El sistema DIF Sinaloa realizará este jueves 13 de agosto una jornada de brigadas de bienestar en la plazuela Álvaro Obregón en el centro de Culiacán, donde se ofrecerán diversos servicios y apoyos a la población. La actividad se llevará a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entre los servicios disponibles se contempla consultas médicas para niñas, niños y adultos, así como vacunación y programas de prevención, también atención dental, limpieza dental, mastografías, Papa Nicolau, densitometría ósea y análisis clínicos, estos últimos con horarios de 8 de la mañana a 10 de la mañana. También se ofrecerán valoraciones y atención informativa en áreas como rehabilitación física, autismo, discapacidad y salud visual, incluyendo la detección de glaucoma. Durante la jornada se contempla además la entrega de lentes de lectura para adultos, despensas, apoyos funcionales, ropa y calzados para niñas, niños y adolescentes, así como adultos mayores, como también certificados de discapacidad. Las personas asistentes podrán realizar trámites y recibir orientación por las instituciones como el Registro Civil, SATES, la Dirección de Vialidad y Transportes, ICATSIN e INSBienestar, así como otras áreas participantes. El sistema DIF Sinaloa informó que la jornada busca acercar distintos servicios institucionales a la población en un mismo espacio, por lo que invitó a las personas interesadas a acudir durante los horarios establecidos. Para TM Noticias, América Espinosa. Vamos a ir a una tercera pausa comercial. Al regreso le platico sobre este terremoto que sacudió esta mañana a Colombia y qué reportes da también la Cancillería respecto a posibles compatriotas que hayan sido afectados por este lamentable acontecimiento. Al regresar, no le cambie. Todo lo que debes saber te lo decimos aquí. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias, segunda emisión.
TM Noticias Segunda Emisión, con el estilo objetivo y con lo que debes de saber a mitad del día. La voz femenina de la noticia. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias Segunda Emisión. Bueno, y esta mañana nos sorprendió esta noticia internacional. Colombia fue sacudido por un terremoto y enfrenta una emergencia tras este poderoso terremoto de gran magnitud que sacudió el occidente de aquel país y que ya deja más de 80 personas fallecidas. Según la última información, el movimiento provocó daños severos, incluso circulan imágenes muy aterradoras, colapsos de edificios y afectaciones en aeropuertos de varias ciudades. Equipos de emergencia mantienen los operativos de búsqueda y rescate, mientras las autoridades advierten que el número de víctimas podría aumentar. Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió la mañana de este lunes el occidente de Colombia, con epicentro en el municipio San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y fue percibido en gran parte del territorio nacional. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 de la mañana, hora local, con una profundidad de 107 kilómetros. Por su parte, el Servicio Geológico colombiano ubicó el epicentro cerca de San José del Palmar y reportó una profundidad aproximada de 96 kilómetros. El sismo provocó severos daños materiales y humanos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales. El balance preliminar supera las 80 personas fallecidas. Las autoridades locales informaron que hasta el momento se han contabilizado 42 muertes en el departamento de Risaralda, al que pertenece Pereira, 27 en Valle del Cauca, cuya capital es Cali, 4 en Chocó y 2 en Manizales. El director general del Servicio Geológico colombiano, Julio Fierro Morales, señaló que se trata del sismo más fuerte que se ha sentido en el país durante la última década. El terremoto provocó el colapso de numerosos edificios y obligó a evacuar inmuebles en Bogotá, así como en varias ciudades del eje cafetero y en los departamentos de Tolima, Huila y Valle del Cauca, entre otras zonas. La Aeronáutica Civil confirmó que más de 10 aeropuertos resultaron afectados por el terremoto y que al menos 7 terminales fueron suspendidas las operaciones, entre ellas las de Cali, Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda, rescate y evaluación de daños, mientras continúa el monitoreo de posibles réplicas, y el número de víctimas podría aumentar conforme avancen los labores de emergencias. Para TM Noticias, Miguel Campaña. Bueno, y hay una pregunta que seguramente también se hacen muchas familias mexicanas, si es que acaso hay connacionales entre las personas afectadas. Hasta este momento no existe un reporte oficial de mexicanos lesionados. La Secretaría de Relaciones Exteriores reporta que no hay mexicanos afectados por este terremoto de 7.4 en magnitud de Colombia. Sin embargo, se mantiene una comunicación con la Embajada de México en Bogotá y con autoridades colombianas para dar seguimiento a esta situación. Sí hay al menos un sinaloense que estaba en Colombia y tenía que ser de Guasave. Lorenzo Montoyo Favela, conocido como Lencho 4x4, relató en sus redes sociales cómo vivió el terremoto, y bueno, también está confirmado que la hija de la actriz mexicana Laura Flores se encontraba en Bogotá. Se encontraban, ella y su hija, cuando ocurrió el sismo. Ambas estaban en el aeropuerto internacional de El Dorado, pero afortunadamente no reporta la embajada hasta ahorita mexicanos con lesiones o con pérdidas de su vida que hayan estado por allá de visita o vacacionando. Seguramente en el transcurso de hoy o estos días habrá mayor información sobre la posibilidad de mexicanos que hayan sufrido alguna afectación con motivo de este terremoto. En información más local, el calor de esta temporada también puede convertirse en una amenaza para nuestras mascotas. Nuestros animales de compañía, perros y gatos, son especialmente vulnerables a las altas temperaturas. Ellos también, al igual que nosotros, pueden sufrir golpes de calor que incluso pueden provocarles una situación de emergencia. Por ello, especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa hacen un llamado a las familias para extremar cuidados y reconocer a tiempo las señales de alerta.
Las altas temperaturas pueden poner en riesgo la vida de perros y gatos, por lo que especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa recomendaron reforzar a los cuidados durante esta temporada y evitar que las mascotas permanezcan expuestas al calor extremo. Yesenia Osuna, encargada del área de urgencias de clínica hospitalaria para pequeñas especies de la Facultad de Medicina y Veterinaria y Zootecnia, explicó que el golpe de calor es una emergencia médica que puede provocar daños en el sistema nervioso y en casos graves un fallo multiorgánico. Es muy importante obviamente que tengan un lugar de sombra, de refugio para que ellos puedan resguardarse y no les hace daño si les damos suero de manera ocasional, es bueno para ellos, no les hace daño, así como nosotros cuando estamos en un día muy caluroso de repente ocupamos reponer un poquito de electrolitos, ellos también tienen sueros que les pueden ayudar a reponer esos electrolitos. La condición puede presentarse cuando la temperatura del animal supera los 40 o 41 grados centígrados, principalmente por permanecer dentro de vehículos, estar en espacios sin sombra o agua suficiente, o realizar ejercicio durante las horas de mayor radiación solar. Hay un aumento de esta temperatura y ellos al estar en este proceso no logran disipar el calor, no lo logran eliminar y hace que no se pueda, su sistema nervioso central no se pueda termorregular normalmente por cuestiones fisiológicas. Entre las señales de alerta se encuentra jadeo excesivo, saliva espesa, respiración acelerada, encías muy rojas o azuladas. También pueden aparecer vómito, diarrea, debilidad, convulsiones y pérdida de coordinación. Ante estos síntomas se recomienda llevar a la mascota a un lugar fresco y con sombra, ofrecer agua, utilizar ventilación indirecta y colocar compresas frescas. El enfriamiento debe hacer de manera gradual, sin utilizar hielo y acudir inmediatamente con un veterinario. La especialista también advirtió sobre otros riesgos de esta temporada, como infecciones en la piel por hongos y bacterias, además de quemaduras en las almohadillas por caminar sobre pavimento caliente. Finalmente pidió no dejar nunca las mascotas dentro de automóviles, mantenerlas bajo techo y con suficiente agua fresca. Para TM Noticias, Matilde Montiel. Promesas de grandes ganancias y rendimientos por encima de lo que ofrecían bancos habrían sido utilizadas para engañar a un número considerable de personas en Sinaloa. Es el famoso caso de Inverplus que sigue dando de qué hablar. Hoy la Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de María Alejandra, una mujer señalada por su probable participación en un esquema de fraude mediante esta supuesta plataforma de inversión. El seguimiento del caso lo llevas tú, Miguel Campaña. Así es, Elisa, para informarles que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa obtuvo la vinculación a proceso de María Alejandra, señalada por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico derivado de una investigación relacionada con una presunta plataforma de inversión. Durante la continuación de la audiencia inicial, un juez de control resolvió vincular a proceso a la imputada, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada y establecer un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. De acuerdo con la carpeta de investigación presentada por el Ministerio Público, María Alejandra, presuntamente en conjunto con otras personas, habría engañado a un número considerable de personas haciéndoles creer que, mediante una plataforma de inversión, obtendrían rendimientos superiores a los ofrecidos por instituciones bancarias. La Fiscalía indicó que dicha plataforma operaba sin contar con autorización para ofrecer este tipo de servicios financieros, lo que derivó en las acciones penales emprendidas por la agencia del Ministerio Público de lo penal especializado en delitos contra el patrimonio. Con esta resolución judicial, el proceso penal continuará mientras se desarrollan las investigaciones complementarias para determinar la responsabilidad de la imputada en los hechos señalados. Hasta aquí la información. Gracias, Miguel. Y mientras los partidos comienzan a mover sus piezas rumbo al proceso electoral del 2027, en Sinaloa hay un tema que sigue sin poder quedar en segundo plano, y me refiero a este tema tan llevado que es la seguridad. Hoy el diputado de Morena, Jesús Ibarra, reconoce que la violencia continúa siendo una de las principales preocupaciones de las familias y plantea que más allá de las diferencias políticas se necesitan acuerdos entre gobierno, oposición, empresarios y sociedad para enfrentar los retos que todavía tiene el Estado. El diputado local de Morena, Jesús Ibarra, reconoció la violencia que continúa siendo una de las principales preocupaciones para las familias sinaloenses y llamó a no perder de vista los problemas del Estado mientras avanza el proceso interno rumbo a 2027. Es triste lo que estamos viviendo. He sido me ha dolido y lo he dicho muchas veces y he reconocido que hemos vivido momentos de violencia, porque no es un dato, es una familia, es un patrimonio, es una muerte, o sea, no es
no es un dato. Y se han hecho muchas cosas, la estrategia está ahí, del secretario Harfuch, han bajado los números, pero nos falta mucho por hacer. Y el proceso se tiene que dar, y si gobernara otro partido también se tuviera que dar. Ibarra señaló que se han registrado avances de seguridad y destacó la estrategia encabezada por el secretario Omar García Harfuch, aunque reconoció que todavía falta mucho por hacer. Ante este panorama, consideró que la competencia política debe continuar, pero acompañada de acuerdos y estrategias que permitan atender a los principales retos de Sinaloa, particularmente en seguridad y economía. Como ejemplo, mencionó una reunión de su compañero Alfonso Ramírez con empresarios en la que participaron personas con distintas posiciones políticas. Para Ibarra, este tipo de encuentros puede permitir encontrar coincidencias y construir soluciones para el Estado, mientras Morena continúa con su proceso interno para definir la coordinación estatal rumbo a 2027. Para TM Noticias, Matilde Montiel. Y así llegamos al final de nuestra segunda emisión de este arranque de semana. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y por arrancar este lunes con nosotros. Yo le deseo que sea una semana de mejores noticias, de decisiones muy acertadas, pero sobre todo de mucha actitud. Lo invito también a que en este regreso a clases, donde las familias, lo hemos dicho, tienen gastos importantes y algunos ni siquiera tienen el suficiente recurso para surtir la lista de útiles escolares de sus hijos, y es ahí donde tu solidaridad puede hacer la diferencia. Así que si puedes aportar una mochila, un lápiz, una libreta, te recuerdo que puedes sumarte al mochilón de TM Medios, que estaremos abiertos y estamos abiertos ya desde la semana pasada ahí en Plaza Forum, segundo piso, y aquí en las instalaciones y cabinas por Plaza Palladio, para que usted acuda y pueda hacer la aportación y cumplir sobre todo los sueños de cientos de niños y niñas que no tienen recursos para surtir sus útiles escolares y que ellos puedan pues contar con lo necesario para este regreso a clases, porque un pequeño apoyo para nosotros, para otros puede significar una gran oportunidad. Que tenga una excelente tarde, buen provecho, hasta la próxima. TM Noticias segunda emisión. Ahora has recibido la información clave a mitad de tu día. Elisa Pérez Garmendia te informa en TM Noticias segunda emisión. Lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde. TM Noticias segunda emisión con Elisa Pérez Garmendia, la voz femenina de la noticia. Este fue un programa de análisis noticioso y opinión.